Imagina por un momento que te hallas en medio de una tormenta. Los relámpagos iluminan el cielo y los truenos parecen no tener fin. Cada estruendo simboliza una preocupación, una duda sobre lo que está por venir o sobre aquello que escapa de tu control. A menudo escuchamos que el futuro es incierto, que nadie puede saber qué sucederá mañana. Es natural que eso despierte ansiedad, ese deseo de adelantarnos a los hechos para protegernos del dolor, del fracaso o del rechazo. Pero, ¿de verdad debemos cargar con ese peso? ¿Estamos solos en este trayecto? La respuesta es no. Cuando aprendemos a confiar, entendemos que existe alguien que ve más allá de lo que nosotros alcanzamos a comprender. Alguien que conoce lo que viene y vela por nosotros. Dios. La Biblia lo expresa claramente. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Estas palabras nos recuerdan que no caminamos solos en medio de la incertidumbre. Él es quien lo observa todo, quien tiene una visión perfecta del pasado, del presente y del porvenir. Él contempla lo que nosotros no podemos y conoce cada sendero, cada posibilidad. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿por qué temer al futuro si Dios ya trazó el plan? En este mensaje profundizaremos en cómo la confianza en Él nos libera del peso de lo desconocido. Exploraremos cómo las Escrituras nos enseñan a enfrentar el temor y cómo vivir con fe nos permite descansar en su propósito. Veremos ejemplos bíblicos donde Dios mostró su poder y su sabiduría a quienes confiaron plenamente en Él. Porque al final, los miedos y las dudas son parte de nuestra naturaleza humana, pero Dios nos invita a algo mayor, a la fe total. Si alguna vez te has sentido abrumado por lo que podría pasar o por aquello que escapa de tu control, este mensaje es para ti. Descubriremos juntos cómo, con la ayuda de Dios, se puede vivir sin miedo al mañana, porque si Él ya escribió el camino, ¿quiénes somos nosotros para dudar? Primera parte, el miedo al futuro y cómo dejarlo ir. Todos, en algún punto, hemos sentido ese peso en el pecho, esa presión al pensar en lo que podría suceder. A veces es por la economía, otras por la salud, las relaciones o los sueños que no se cumplen como esperábamos. Nos llenamos de preguntas. ¿Y si pierdo mi empleo? ¿Y si enfermo? ¿Y si nunca encuentro a alguien que me ame? Esas dudas crecen hasta convertirse en un monstruo en nuestra mente. Pero olvidamos algo esencial. El poder de Dios supera cualquier preocupación. Él ya conoce cada escenario, cada resultado posible. Mientras nosotros nos angustiamos intentando predecir el futuro, Él ya tiene la respuesta. Ya sabe cómo terminará la historia. En el Evangelio según Mateo hay un pasaje que lo expresa con claridad. No se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Estas palabras de Jesús no son solo una recomendación, son una invitación a confiar plenamente en Dios. Quizás pienses, eso suena bien, pero ¿cómo dejo de preocuparme? ¿Cómo logro no pensar en eso? Y es comprensible. No es sencillo dejar el miedo de un día para otro. Pero aquí es donde Dios nos pide algo: fe. La fe es caminar en la oscuridad con la certeza de que no vas solo, que hay alguien en quien confías con todo tu corazón y que te guiará hacia un lugar seguro. La fe es avanzar sin ver, sabiendo que Él lo ve todo. La vida de Jesús es el ejemplo perfecto de esa confianza. En medio de una tormenta, cuando sus discípulos temían porque el mar rugía y el viento soplaba con fuerza, Jesús dormía tranquilo. ¿Por qué? Porque sabía quién tenía el control, sabía que su Padre no lo abandonaría. Esa es la paz que Dios nos ofrece, una paz que no nace de las certezas del mundo, sino de la confianza en que Él sostiene el timón. Y ahí está la clave: nuestra paz no debe depender de lo que podemos prever, sino de en quién elegimos confiar. Si todo dependiera únicamente de nuestras fuerzas, sería natural sentir temor o preocupación.
Pero cuando comprendemos que Dios ya ha contemplado cada posibilidad del porvenir y que es Él quien guía nuestros pasos, encontramos una calma profunda, una paz que el mundo no puede ofrecer. Segunda parte, entregarle a Dios nuestras cargas. Reconocer que Dios tiene el control es una cosa, aplicarlo en nuestra vida diaria es otra completamente diferente, ¿verdad? Saber que no debemos preocuparnos y realmente soltar esas cargas son dos caminos distintos. A menudo nos cuesta dejar ir el control, incluso sabiendo que Dios está con nosotros. Es como si intentáramos ayudar a Dios, como si nuestras preocupaciones pudieran mejorar la situación. Pero en realidad solo nos llenamos de más peso y agotamiento. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos entrega una lección poderosa. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Lo importante de este pasaje es que Pablo no dice, no se preocupen de vez en cuando, o no se preocupen solo cuando todo esté bien, sino en toda ocasión. Es una invitación a acudir a Dios cada vez que el miedo toque nuestra mente, cada vez que el futuro nos abrume. ¿Y cómo hacerlo? A través de la oración, pero no una oración vacía o repetitiva, sino una conversación sincera y profunda, donde abrimos nuestro corazón y expresamos lo que realmente sentimos, donde ponemos delante de Él nuestras dudas, miedos y cargas. Aunque Él ya conoce todo lo que vivimos, hablar con Dios es un acto de confianza que dice, Señor, confío en ti. Sé que tú puedes manejar esto mucho mejor que yo. Es como conversar con un amigo sabio que siempre sabe qué decir. Tú estás atrapado en tus pensamientos, pero Él, con claridad y perspectiva, te ayuda a ver lo que antes no podías. Dios es ese amigo, pero en una dimensión infinita. Él no solo escucha, sino que actúa y lo hace de maneras que superan nuestra comprensión. Cuando le entregamos nuestras preocupaciones, no se trata solo de liberar la mente, sino de permitir que Él obre en nosotros. Y lo más hermoso es que, cuando lo dejamos actuar, experimentamos una paz que va más allá de toda lógica humana. La Biblia la describe como la paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz que llega cuando los problemas desaparecen, sino aquella que nos envuelve incluso en medio de la tormenta. Una paz que trasciende las circunstancias, que calma el alma y renueva la esperanza. Tercera parte, confiar en que Dios tiene un propósito perfecto. Todos tenemos anhelos, metas y proyectos que nos llenan de ilusión. Pero ¿qué sucede cuando las cosas no resultan como imaginamos? En esos momentos es fácil sentir frustración, pensar que algo salió mal o que Dios no nos escuchó. Nos preguntamos, ¿por qué permite esto? Ahí encontramos una de las verdades más profundas de la fe, aunque nosotros no entendamos el camino. Dios sí sabe a dónde nos conduce. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Él nos deja una promesa poderosa, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de bienestar y no de desgracia, para darles un futuro y una esperanza. Imagina eso. Dios tiene un plan personal y único para cada uno de nosotros. No es algo improvisado ni dejado al azar. Es un propósito perfecto, diseñado con amor y sabiduría. Por eso, aunque las cosas no salgan como esperamos, aunque las puertas se cierren o los caminos parezcan difíciles, hay algo más grande que Él está preparando. Piensa en esos momentos de prueba, cuando todo parece derrumbarse. Es fácil creer que todo está fuera de control, y puede que lo esté, fuera del nuestro, pero nunca fuera del de Dios. Tal vez permite esos desafíos para moldearnos, fortalecernos o enseñarnos algo esencial antes del siguiente paso. Porque al final, su plan siempre es perfecto, incluso cuando aún no lo entendemos. Déjame contarte algo. En las Escrituras, la historia de José es un ejemplo perfecto de cómo Dios actúa incluso en medio de las pruebas más duras.
José fue traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo. Más tarde, fue encarcelado injustamente. Desde fuera, cualquiera habría pensado que Dios lo había olvidado. Pero no era así. Cada uno de esos momentos difíciles formaba parte de un plan mucho más grande. Con el tiempo, José llegó a convertirse en el segundo hombre más importante de Egipto, y gracias a esa posición, salvó la vida de miles de personas, incluida la de su familia, durante una gran hambruna. Imagina por un instante qué habría sucedido si él hubiera perdido la fe en medio de su prueba, si se hubiera rendido antes de ver el desenlace. José entendió que, aunque él no podía ver lo que venía, Dios sí lo veía y lo guiaba con exactitud. Por eso, cuando las cosas no salen como esperamos, en lugar de dejarnos llevar por la ansiedad o el temor, debemos recordar que Dios sigue obrando. Puede que no entendamos su proceso, pero si confiamos, veremos cómo su propósito se revela paso a paso en nuestras vidas. No se trata solo de esperar, sino de esperar con confianza, sabiendo que Él sabe exactamente lo que hace. Cuarta parte, aprender a vivir en el presente y dejar el futuro en manos de Dios. Es curioso cómo pasamos tanto tiempo preocupándonos por lo que vendrá, que olvidamos vivir el presente. Nos angustiamos por lo que podría pasar mañana, la próxima semana o dentro de unos años. Y en medio de esa inquietud dejamos escapar las bendiciones de hoy. Pero Jesús nos dejó una enseñanza profunda sobre esto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 34, dijo: «No se angustien por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas». Esa frase es como un soplo de alivio para el corazón, una invitación a soltar el peso de lo que todavía no ha ocurrido. Piénsalo, Dios nos da lo necesario para cada día, nos fortalece, nos protege y nos provee justo a tiempo. Si fijamos la mirada solo en el futuro, dejamos de notar los milagros del presente. Perdemos las pequeñas alegrías, las sonrisas, los momentos de calma y el amor de quienes nos rodean. Todo eso se nos escapa cuando nuestra mente vive en un mañana que aún no ha llegado. Vivir en el presente no significa ser imprudentes ni desinteresados del futuro. Significa confiar. Es entender que hacemos nuestra parte, pero que Dios tiene la palabra final. Es caminar paso a paso, disfrutando cada instante, porque sabemos que nuestro destino está seguro en sus manos. Un ejemplo poderoso lo encontramos en el pueblo de Israel. Cuando atravesaba el desierto tras salir de Egipto, Dios les enviaba maná del cielo cada día, una porción exacta para esa jornada. Si intentaban guardarla para el día siguiente, se echaba a perder. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarles a depender de Él día tras día, a confiar en que cada mañana habría una nueva provisión. No necesitaban preocuparse por el mañana, porque Dios ya había prometido sostenerlos. Esa es una lección inmensa para nosotros. Vivir el presente es confiar en que Dios nos dará lo que necesitamos cada día. Tal vez no sepamos qué traerá el futuro, pero sí sabemos quién lo controla. Dios es fiel y jamás nos abandonará. Así que, cuando el mañana te cause temor, detente y agradece por el hoy, por cada bendición, grande o pequeña. Porque cuando aprendemos a vivir de esa manera, cada día se convierte en un regalo, una muestra viva de que Dios está con nosotros aquí y ahora. Quinta parte, la confianza como escudo contra la ansiedad. Hablemos de la ansiedad, esa sensación que llega cuando sentimos que todo se nos escapa de las manos, cuando queremos tener el control, pero la vida nos demuestra que no podemos. Es una emoción que muchos conocemos bien, y aunque sentirla es parte de ser humano, Dios no quiere que vivamos prisioneros de ella. Él nos ofrece algo tan poderoso que puede traer calma incluso en medio del caos: la confianza en su plan. En el libro de los Salmos, capítulo 55, versículo 22, encontramos una promesa maravillosa.
Entrega tus cargas al Señor y Él te sostendrá, no permitirá que el justo caiga para siempre. Esa es la clave, no llevar el peso solos, sino poner nuestras preocupaciones en sus manos. Porque cuando confiamos en Dios, la ansiedad pierde su fuerza y su paz ocupa el lugar que antes estaba lleno de miedo. Aquí se nos revela una verdad fundamental. Dios no permitirá que el justo caiga para siempre. No nos pide soportar nuestras cargas en soledad. Al contrario, nos invita a entregárselas, a dejar que sea Él quien las lleve por nosotros. Imagina por un momento que llevas una mochila llena de piedras y que cada una representa una preocupación, un temor o una duda. ¿No sería un alivio si alguien se acercara y te dijera, déjame cargar ese peso por ti? Eso es exactamente lo que Dios nos ofrece. La ansiedad, en su esencia, surge del deseo de controlar lo que escapa a nuestro alcance. Cuando intentamos anticipar cada paso, cada desenlace, terminamos agotados. Nuestra perspectiva es limitada, solo vemos lo que está frente a nosotros, mientras que Dios contempla todo el panorama. Él conoce el principio y el final de la historia. Confiar en Él es decir, Señor, no alcanzo a ver el camino completo, pero sé que tú sí. Esa fe se convierte en un escudo que nos protege y nos libera del peso de la ansiedad. Reflexiona en esto, la preocupación constante nos roba la paz interior. Al intentar resolver el futuro desde nuestra mente, desperdiciamos la serenidad que podríamos disfrutar hoy. Confiar en Dios no significa que nunca sintamos miedo, sino que sabremos a quién acudir cuando ese miedo aparezca. Es como estar en medio de una tormenta, pero recordar que navegamos en un barco seguro cuyo capitán es Dios mismo. Podemos mantener la calma, porque Él conoce la ruta y sabe exactamente hacia dónde nos lleva. Así que, cada vez que la ansiedad toque a tu puerta, cada vez que el porvenir se sienta demasiado pesado, recuerda esto: no tienes que cargarlo solo. Habla con Dios, cuéntale lo que sientes y entrégale cada preocupación. Puede parecer un acto sencillo, pero en realidad es una de las decisiones más poderosas que puedes tomar. Porque cuando confías y dejas tus cargas en sus manos, haces espacio en tu corazón para algo infinitamente más valioso, la paz que solo Él puede otorgarte. Sexta parte: la paciencia y el tiempo de Dios. Una de las lecciones más difíciles de aceptar es que los planes no siempre se cumplen cuando lo deseamos. Queremos que nuestras oraciones tengan respuesta inmediata, que nuestros sueños se hagan realidad sin demora. Y cuando eso no sucede, pensamos que algo anda mal. Pero ahí radica uno de los mayores retos de la fe: aprender a esperar. Confiar en Dios no solo implica creer en su poder, sino también en su tiempo perfecto. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, se nos recuerda: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Es como si Dios nos dijera que cada cosa tiene su momento, que lo que hoy no entendemos, mañana tendrá un propósito claro, pero en su tiempo no significa en el nuestro. Dios no entrega las bendiciones antes de que estemos listos para recibirlas. Imagina a un agricultor que planta una semilla, no la desentierra cada día para ver si ya germinó. Sabe que debe esperar, que hay un proceso silencioso ocurriendo bajo la tierra. Esa semilla cambia, crece, se fortalece y en el momento oportuno da fruto. Lo mismo sucede con nosotros. A veces, Dios nos hace pasar por etapas de espera porque algo está creciendo dentro de nosotros. Quizás nos está formando carácter, enseñando paciencia o fortaleciendo la fe. La historia de Abraham es un ejemplo perfecto de paciencia y confianza. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero tuvo que esperar muchos años antes de ver esa promesa cumplida. Pudo haberse rendido, pudo dudar, pero eligió creer. Y Dios, fiel a su palabra, cumplió la promesa justo a tiempo. Mientras nosotros solo percibimos el presente, Dios contempla todo el recorrido.
Así que cuando estés en tiempos de espera, cuando parezca que nada cambia, recuerda, Dios no está ausente ni en silencio. Él sigue obrando, aunque no lo veamos, y lo hace en el instante exacto. Su plan siempre será más grande, más sabio y más perfecto de lo que podríamos imaginar. La paciencia no consiste únicamente en soportar el paso del tiempo, sino en mantener la paz mientras esperamos. Es confiar en que, aunque los días pasen y la respuesta aún no llegue, Dios sigue siendo fiel, porque en esa espera, Él está moldeando nuestro corazón para recibir lo que, con amor, ya ha preparado para nosotros. Así que, respira, calma tu mente y recuerda, cada instante que pasa te acerca un poco más al plan perfecto que Dios ya ha trazado para ti. Séptima parte. La gratitud como camino para enfrentar el futuro. Existe una fuerza inmensa en el acto de ser agradecidos, y muchas veces eso es justamente lo que olvidamos practicar. Cuando miramos hacia el futuro con miedo, solemos enfocarnos en lo que nos falta, en lo que no hemos alcanzado o en lo que podría salir mal, dejando de lado todas las bendiciones que ya forman parte de nuestra vida. Sin embargo, la gratitud, aunque parezca algo sencillo, tiene la capacidad de transformar el corazón y renovar por completo nuestra manera de ver las cosas. El apóstol Pablo lo enseña con claridad en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Observa que no dice, den gracias solo cuando las cosas vayan bien o cuando todo salga según lo planeado. Nos invita a agradecer en toda situación, lo que implica que incluso en medio de nuestras dudas, temores o incertidumbres, todavía podemos encontrar motivos para dar gracias. La gratitud nos recuerda que Dios ya ha sido fiel. Nos impulsa a mirar hacia atrás y reconocer todas las veces que Él proveyó, todas las ocasiones en que nos sostuvo cuando creímos que no podríamos continuar. Nos muestra que, incluso en los momentos en que pensamos estar solos, Dios nunca nos abandonó. Y cuando reconocemos eso, el corazón se llena de serenidad, porque entendemos que si Dios fue bueno en el pasado, también lo será en el porvenir. Agradecer no solo transforma nuestro interior, sino que también nos acerca más a Dios. Es un círculo que fortalece la fe. Cuanto más agradecemos, más confiamos. Y cuanto más confiamos, más razones encontramos para agradecer. Esa conexión nos mantiene enfocados en lo esencial, vivir el presente con esperanza, sin ser esclavos del mañana. Así que, si alguna vez te sorprendes pensando con temor en el futuro, detente un momento, respira, observa a tu alrededor y agradece por lo que ya tienes, por lo que Dios ha hecho en tu vida hasta ahora. La gratitud es, muchas veces, el recordatorio que necesitamos para comprender que el mismo Dios que nos ha sostenido ayer sigue siendo el que cuida de nuestro mañana. Cada vez que damos gracias, reafirmamos nuestra fe y liberamos un poco más el peso de nuestras preocupaciones. Octava parte. La paz que llega al aceptar la voluntad de Dios. Hay una libertad profunda en aceptar que no siempre entenderemos los caminos de Dios y que eso está bien. No necesitamos tener todas las respuestas ni conocer cada detalle del futuro para vivir en calma. A veces, la verdadera paz llega cuando nos rendimos y decimos con humildad: Señor, aunque no comprenda, confío en que tu voluntad es perfecta. El profeta Isaías lo expresó de una manera poderosa en el capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más altos que los suyos. Esto nos enseña que aunque tengamos deseos, planes o sueños, Dios siempre ve más allá. Él conoce lo que realmente necesitamos, incluso cuando nosotros solo alcanzamos a ver una pequeña parte del panorama. Aceptar su voluntad es
renunciar al control que creemos tener y decirle con sinceridad: Señor, sé que tu plan es mejor que el mío, incluso si ahora no logro entenderlo. Claro, esto no es fácil. En ocasiones, la voluntad de Dios nos lleva por senderos que no esperábamos o por pruebas que jamás habríamos elegido. Pero es precisamente en esos momentos donde la fe se fortalece y nuestra relación con Él se profundiza. Pensemos en Jesús, en aquella noche en el jardín de Getsemaní, antes de ser entregado. Él sabía lo que le esperaba y en su humanidad sintió el peso del dolor y la angustia. Sin embargo, su oración fue: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración representa la entrega más pura y sincera. Jesús nos mostró que, aunque el camino sea difícil, aceptar la voluntad de Dios nos lleva al cumplimiento del propósito más grande que Él tiene preparado para nuestras vidas. Así que, cuando estemos frente a la incertidumbre, cuando no logremos entender por qué las cosas suceden de cierta manera, recordemos que Dios siempre tiene un propósito más grande. Aceptar su voluntad no significa rendirse, sino descansar en su sabiduría y en su amor infinito. Es poder decir con confianza: Señor, aunque ahora no comprenda, sé que tú sabes lo que es mejor para mí. Y es justamente en esa entrega sincera, en esa rendición del corazón, donde encontramos una paz que el mundo jamás podrá ofrecernos. Una paz que nace de saber que estamos en las manos de Dios. Novena parte: recordar que Dios usa cada situación para bien. Hay algo que tendemos a olvidar cuando atravesamos momentos difíciles. Dios puede tomar cualquier situación, incluso la más oscura, y transformarla para bien. No importa cuán confusa, dolorosa o injusta parezca, Él tiene el poder de darle un propósito. Esta verdad puede cambiar completamente la manera en que vemos el futuro, porque nos recuerda que sin importar lo que ocurra, siempre hay algo bueno que Dios puede producir a través de nuestras circunstancias. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, Pablo nos comparte una de las promesas más consoladoras. Sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, de los que han sido llamados conforme a su propósito. Observa cómo dice en todas las cosas, no solo en las agradables o sencillas, sino también en aquellas que parecen no tener sentido. Dios puede tomar cada experiencia, cada momento de angustia o confusión, y transformarlo en algo que finalmente contribuya a su propósito en nosotros. Imagina que tu vida es como un tapiz visto desde abajo. Solo alcanzas a ver los hilos sueltos, los nudos, los colores que parecen mezclarse sin orden. Pero desde arriba, Dios contempla la imagen completa. Él ve cómo cada hilo, cada detalle, ocupa un lugar perfecto dentro del diseño. Así ocurre con nuestras vidas. Puede que ahora solo veamos el caos o el dolor, pero desde su perspectiva, Él está tejiendo algo hermoso. Un ejemplo claro de esta verdad es la historia de José. Como mencionamos antes, fue vendido por sus hermanos, pasó años en prisión y todo indicaba que su vida se había arruinado. Sin embargo, Dios utilizó cada parte de esa historia para cumplir un propósito grandioso: salvar la vida de muchos. José lo entendió cuando les dijo a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy vemos: salvar la vida de muchas personas. Génesis, capítulo 50, versículo 20. Lo que parecía una tragedia se convirtió en parte de un plan divino mucho más grande. Por eso, cuando enfrentes momentos de incertidumbre o cuando el presente te parezca confuso, recuerda esto: Dios sigue obrando. Tal vez ahora no puedas verlo, pero Él tiene una habilidad maravillosa para convertir las pruebas en bendiciones, las lágrimas en sabiduría y los miedos en fortaleza. Esa promesa que Dios puede usar cada situación para bien nos libera del temor al futuro,
porque entendemos que, sin importar lo que pase, Él está tejiendo algo bueno, eterno y lleno de propósito en nuestra vida.